Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Bueno, vamos a entrar un poquito como en materia en esta mañana. 8 de la mañana, 16 minutos. Y Dios colocaba, veníamos de un trajín, hermano Eduardo, unos días de viaje, unos días siempre que pues uno ocupado, muy a veces atareado, vueltas, exámenes, chequeos. Y nace esta prédica de hoy que está recién sacada del horno. Lo tremendo es que anoche nos acostamos sin tener nada. Y le dijimos, bueno, Señor, pues tú sabes que mañana tenemos que llevar un programa, ¿no? Y pues háblanos en esta noche a través de como tú quieras. Y a las 5 de la mañana Dios le regala esta palabra a mi esposa, la distracción. Y bueno, que sea mi esposa que nos dé como el preámbulo y ya entramos en materia. Bueno, la distracción. Y en primer lugar, pues tenemos que saber qué es la distracción, ¿sí? Y entonces la distracción es desviar la atención y el corazón del propósito. Es un obstáculo espiritual que roba la paz y marchita la fe. Mire, tan importante la distracción, o sea, nos puede apartar de los propósitos. ¿Por qué? Porque la distracción trae dudas, trae afanes, los errores, hay indiferencia, hay apatía, hay conformismo. Hay una serie de factores que nos distraen del verdadero propósito que tenemos que tener como seguidores de Jesucristo en la fe que decimos predicar y practicar. Y es así como muchas veces esa distracción, ¿sí?, no nos deja realmente hacer lo que debemos hacer. Realmente tenemos, y dice que la distracción tiene 4 divisiones de la distracción. Que la distracción se divide en una distracción visual, o sea, aquella que nosotros vemos, nos distraemos en lo que observamos, aquella en las actitudes o cognitiva, que es cuando desviamos nuestra atención mental, aquella que es en las manuales cuando llegamos y nos distraemos en la forma, digamos, de comer, y la auditiva cuando oímos otra serie de cosas a los que realmente tenemos que oír. Mira algo, al final todos en la vida nos distraemos, hermano Eduardo. Y a veces, oiga, y te voy a tocar un tema que yo siento que es necesario. A veces pedimos bendiciones a Dios y nos distraemos con la bendición y descuidamos la verdadera bendición, que es estar en la presencia de Dios. Amén. Distraerse es lo más fácil. Primero porque son muchas áreas de nuestras vidas con las que tenemos que hacer frente, ¿no? A veces tenemos que estar cuidando la salud, a veces la economía, un trabajo, una familia, una congregación, etcétera. ¿Y qué nos distrae? Pues cualquier cosa, mi hermano. Al final nosotros nos distraemos fácilmente. Pero aquí el enfoque que Dios nos está trayendo es que nosotros no podemos distraernos de la verdadera esencia, que Amén. Es buscar la presencia de Dios. Y te hablaba hace un segundo de algo importante. A veces nosotros le pedimos a Dios algo, sea un ministerio, sea un trabajo, sea algo por lo que deseamos en nuestro corazón, y Dios nos lo da. Y resulta que esa bendición nos distrae y nos quita el foco de atención de Dios, porque ya nos estamos ocupando más de lo que Dios nos dio que de verdaderamente la presencia de Dios. Y la distracción, claro, te va a robar la paz. La distracción te va a desenfocar, y tú lo decías, del verdadero propósito del llamado que uno tiene. Sí. A veces nos distraemos en tantas cosas en el mundo. A veces ahorita que viene el mundial, ya vemos que muchos cristianos no irán ni a culto los domingos porque está el mundial. O algunos ahorita en elecciones le han entregado alma, vida y corazón a una campaña y se matan hasta por un político porque están distraídos en la campaña. Pero la realidad, hermano, espiritualmente hablando, es que tú y yo no nos podemos distraer de la mirada o quitar la mirada de la cruz del Calvario. El mundo o los candidatos, el presidente que sea, pasará. El mundial pasará, en 4 años habrá otro. Y todo en el mundo va a ser así, va a ser pasajero.
va a ser por un tiempo, por una temporada, pero la presencia de Dios es eterna. Y nosotros no podemos distraernos de la presencia de Dios. Y algo que tú decías, amor, y es totalmente cierto. Nosotros esta semana estuvimos en muchos temas, viajes, madrugadas, exámenes. Y lógico, tú invocas a Dios, claro. Tú estás ahí de pronto en una sala de espera y oras y clamas. Pero a veces el dictamen, a veces la circunstancia te distraen del verdadero propósito. Y Dios sabe, y quiero tocar este tema aquí abiertamente, que nosotros hemos tenido mucha oposición para hacer este programa. La gente no lo sabe, la gente nos escucha aquí. A veces hemos tenido que grabar el programa porque nos ha sido imposible llegar. A veces hay desánimo de seguir. Yo no les voy a hablar, yo les hablo la realidad de nosotros. No sé de pronto los demás que todo el tiempo están 100% conectados, listo, chévere. Pero nosotros hemos tenido muchísima oposición para hacer este programa. Hemos tenido, mejor dicho, obstáculos, cosas que nos han querido distraer del verdad. Ha llegado el desánimo, ha llegado la duda, ha llegado muchas veces también el, bueno, Señor, ¿será que sí estamos haciendo algo? ¿Será que sí estamos impactando alguna vida? ¿Será que todos estos sábados que estamos aquí donde estemos, porque nosotros viajamos mucho, pero nosotros tratamos todos los sábados de impartir lo que Dios habla a nuestra vida y lo que estamos viviendo? Si nosotros nos dejamos distraer, pues no habría programa. Sencillamente hoy no estuviéramos haciendo esto. Impartirle la fe y la esperanza en Él, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Sabemos que Él es más grande que las circunstancias, que Él está por encima de todo, que si estamos con Él, pues Él nos sacará adelante. Él sabe cuáles son los propósitos y cuál es la finalidad para cada vida que tenemos, pero a veces nos distraemos de la enfermedad, de la necesidad, del tener, del ser, del poder, de la apariencia, de la competencia. Y ponemos la prioridad que tenemos que tener, que es la de Dios, por debajo de la de nosotros, de nuestras necesidades. Y con Dios no es así. Primero son los de Él, a pesar de las circunstancias que podamos estar, porque dice primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, como dice Mateo 6:33. Y también nos enseña que cada día trae su propio afán, como dice igualmente Mateo 6:34. Tenemos, a veces nosotros no nos miramos a nosotros mismos del afán que tenemos, no vemos a los demás, miramos las circunstancias y la vida de manera diferente, ¿no? Dios nos manda a realmente estar enfocados en lo que debemos estar enfocados, a hacer lo que debemos hacer, no simplemente decir que seguimos a Jesucristo, que creemos en Él, en su sacrificio, en la cruz, en que cumplimos su ley, sus mandamientos, pero estamos distraídos. Y cuando nos distraemos nos apartamos, cuando nos distraemos nos alejamos, cuando nos distraemos la fe se va menguando, la esperanza se va perdiendo, y es un hecho grave, porque mañana por ese alejamiento podemos incurrir en errores, en diferentes circunstancias, podernos llevarnos a las ansiedades, al temor, a la soledad, al miedo, y podemos ir a aquellas cosas que creemos que van a solucionar la problemática de la que estamos pasando. Entonces por eso mucha gente se va y cae en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución y en otras cosas, porque no llenan ese vacío o esas cosas que están pasando o esas cosas que están viviendo familiar o en el entorno que sea, sino que lo llenan es a través del alcohol, a través de toda esa serie de cosas que no edifican, pero no acuden a aquel que puede solucionar el problema, y se distrae en esas circunstancias que están pasando, pero no van a aquel que las puede modificar también, aquel que está dispuesto para oírte, para enseñarte, para instruirte, para socorrerte, porque estamos a un pasito de Él. Estamos simplemente cuando Él dice yo estoy a la puerta, y el que llama Él le va a abrir. O sea, está ahí. Lo que pasa es que vemos la circunstancia y no lo vemos a Él. Por eso nuestra pastora nos enseña una y otra vez que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, como dice la palabra, porque Él es el que en Hebreos 12:1 y 2 nos va a enseñar, que es el que está con nosotros, que es el que puede aliviar. Además, el mundo a veces estamos y no nos ve, pero Él sí nos ve. Así la gente se crea diminuta, insignificante, o que lo que está haciendo o los pecados que ha cometido no es digno del Señor. No, el Señor hace digno, Él no hace acepción de personas. Para Él todo el mundo es igual y cualquiera puede acudir a su trono de la gracia, la misericordia y el favor de Dios.
Entonces, ¿qué pasa? No nos distraigamos, hermanos, en las cosas que no nos tenemos que distraer. Porque si vamos simplemente a buscarlo a Él, ¿sí? A estar con Él, a que realmente acudir a Él, como dice un cántico de la congregación que dice, en medio de la multitud, yo correré hacia ti. Cuando he estado en mis diferentes circunstancias, esa canción me edifica mucho, porque yo digo, en medio de la multitud, yo correré hacia ti, porque ¿a quién más voy a correr? ¿A qué más voy a buscar? ¿A qué más circunstancias? Lo que pueda tener, lo que pueda conseguir, lo que pueda hacer, no va a modificar las circunstancias, solo la modifica Él. Por eso hay que correr a oírlo a Él, hay que correr a orarle a Él, hay que correr a estudiar su palabra, hay que correr a buscarlo a Él y no distraernos. No se distraiga, porque puede caer en lo que no debe caer y puede cambiar su vida y sus propósitos, lo que realmente Él quiere para su vida. Y mira, algo que nos distrae es cuando estamos en crisis, cuando entramos en los procesos, cuando entramos en los molinillos de Dios o nos encontramos en un desierto. El desierto tiende a distraer, la crisis, el problema, tiende a distraernos de la presencia de Dios, a desanimarnos, porque nos roban la paz. Y no hay algo peor, que creo yo que una de las cosas, y usted se colocará también en los zapatos, cuando perdemos la paz, cuando perdemos el gozo de ser hijos de Dios, cuando usted no puede dormir por las noches, cuando la preocupación, la angustia tocan su puerta y llega ese insomnio, llega esa preocupación tan grande que usted pierde el sueño, pierde la tranquilidad, se siente agotado, se siente angustiado, se siente abandonado. Y eso es distraernos, porque el enemigo sabe en qué áreas de nuestra vida nosotros no estamos tan fuertes. Él sabe dónde puede atacar y cómo te puede distraer tan fácilmente del propósito, porque al final la distracción es quitar la mirada de la cruz y colocarla en la circunstancia o colocarla en el problema. Entonces, las crisis son expertas en distraernos del propósito de Dios. La salud, una quiebra financiera, un problema con un hijo, un problema matrimonial. Y súmale a eso un silencio de Dios, como escuchábamos ahorita esa canción. Entonces el silencio de Dios como que complementa, como que hace empujar a que nosotros nos distraigamos. Y déjame decirte algo, todos vamos a vivir esto. Es que esto es nada más para los ungidos, esto es nada más para los llamados. No, toda persona que cree en Jesús va a vivir esto. El enemigo va a querer distraernos. Fue lo primero que Satanás hizo cuando se le apareció a Cristo en el desierto. Quiso distraerlo. Mira, aquí están los reinos. Mira, yo te puedo dar poder, fama y riqueza. Mira, yo te puedo entregar todo esto. Mira, que él lo quería era distraer del ayuno, del propósito. Eso fue lo primero que quiso hacer el enemigo. Y si lo hizo con Jesús, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? Arcángel, querubín, serafín que me escucha. No, todos vamos a vivir la distracción. Es más, yo te voy a decir algo. A veces nos enfocamos en algo. Y te voy a hablar, y voy a hablarle al ministro. Siento esto en mi espíritu. A veces nos enfocamos tanto en la obra que se nos olvida el Señor de la obra. A veces nos enfocamos tanto en las almas y en la iglesia y en el servicio que se nos olvida ir a la fuente, ir a aquel que te recarga. Y cuando tú vienes a ver, hermano y amigo, llega el totazo. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué si yo estoy ocupado en la obra? Sí, claro, porque te ocupaste más de la obra que de mi presencia. Es en la presencia de Dios donde tú realmente no te vas a distraer. Él va a ser tu centro de atención. Y aunque tú estés hoy viviendo una crisis, un problema, una circunstancia adversa, jamás quites la mirada de la cruz del Calvario. Y no tienes que mirar una sola vez a la cruz, es todos los días. Porque la distracción llega todos los días. El enemigo va a quitar el enfoque, quiere quitarte el enfoque. Y yo no te voy a decir que yo no lo he vivido, no, yo lo vivo todos los días. Hace unos días el enemigo quiso quitar la mirada. El enemigo quiso poner algo, una montaña enfrente. El enemigo quiso dar un dictamen enfrente. El enemigo quiso desviar el propósito. Y pues claro, uno a veces sucumbe, tambalea, se estremece, pero siempre eso, colocada la mirada en Jesús. Y mi esposa decía hace unos momentos un verso importante: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y déjame decirte algo,
buscar el reino de Dios, no es que tú seas no realista, no, el problema sigue estando. Así tú busques la presencia de Dios, el problema va a estar ahí cuando salgas de la presencia. La crisis, las aguas, las tormentas van a estar ahí. El tema es que no va a causar en ti lo que causaría lo que el enemigo quiere, o lo que causaría no estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay descanso, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay paz, aún en medio de la dificultad. Entonces, hay fuerza. Es decirte, mira, no, el problema está ahí. Incluso puedes cargar con una cruz difícil. Pero el tema está que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá añadido. 8 de la mañana, 37 minutos, la distracción. Vamos a entrar rápidamente unos saluditos. Por acá tenemos a Rosa María Montoya de la ciudad de Medellín, a Torcoroma Sánchez, a Clara Arévalo, a Lady Sarabia, a Carmen Bayona, a Mariela Quintero y a nuestra hermana querida Carmencita Mora. Un fuerte abrazo también por a ti, Carmencita. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Bueno, por acá también tenemos un aporte que nos dan por este lado. Voy a leerlo rápidamente. Dice que la distracción pone en primer lugar nuestras necesidades y posterga la verdadera bendición. Oiga, certero, porque siempre vamos a confiar en nosotros mismos, o pone primero no el reino de Dios, sino la añadidura, lo que yo necesito. Sí. Marta estaba preocupada, dice por aquí, y afanada con los quehaceres diarios, y olvidó que tenía una visita súper importante en su casa. El que quitaba las cargas y afanes estaba esperando para darle una palabra, pero sus asuntos prioritarios trajeron distracción, y solo María estaba conectada para recibir la mejor parte. Así es, igualmente que Pedro iba caminando sobre las aguas, y porque se distrajo, tuvo temor con el viento, con el mar, enseguida se hundió, aunque el Señor lo rescató. Igualmente Jesús decía que para Jesús era más fácil enfocarse en una prostituta que en los sacerdotes de la época. ¿Y por qué? Se enfocaba más en una prostituta que los sacerdotes de la época. De pronto porque la prostituta estaba más concentrada en él y en sus enseñanzas que el religioso de la época, que estaba en su religiosidad, en sus creencias y en su conocimiento y en su verdad, y realmente no se enfocaba en lo que el maestro estaba en ese momento enseñando, lo que era más beneficioso para su vida. Porque esos sacerdotes y esos fariseos en la época del Señor era por retar a Jesucristo en cada palabra, en cada expresión, en cada cosa que decía, y estaban distraídos del enfoque, no estaban ciegos, estaban cauterizados, no querían ver. Y así muchos de nosotros estuvimos cauterizados en nuestras vidas cuando no queríamos ver, cuando alejábamos la verdad de Dios, que estaba en seguirlo a Él, que estaba en conocerlo a Él, que estaba en leerlo a Él, estaba acudir a Él. Y realmente cuando modificamos y cuando entramos a sus caminos, vimos que nuestra vida cambió y que todo se hace diferente. Que esa distracción que teníamos en el mundo y en las cosas del mundo, donde teníamos puesta nuestra fe, nuestra esperanza, era algo insignificante, era algo que no era valedero, era algo que realmente no llenaba cada espacio, porque muchas veces seguíamos igualmente vacíos y buscando cómo llenar esos vacíos, y cómo se llenaban, como decía anteriormente, a través del alcohol, de la prostitución, de la parranda, de todo lo que no sirve, de la búsqueda de cosas materiales que no edifican, que no dan ningún crecimiento, donde el orín y la ollina corrompen y todo se acaba, y no se van a llevar, no en un ataúd, no van a echar todas esas cosas. Lo que queda es lo que has vivido con base a tu fe, porque esa fe te va a llevar, y esa esperanza en el Señor, y en ese declararlo, y en ese arrepentirse, y en ese seguirlo de una manera genuina, va a modificar tu vida, y hay una esperanza de vida eterna. Hermano, estos problemas por los cuales se enfrentan y pasan, que los vamos a pasar todas las personas, y a veces lo vivimos aún más a los seguidores de Cristo que las mismas personas que están en el mundo todavía, son pasajeros, pero Jesús es eterno. Todo pasa, hoy, mañana es el problema, ya mañana hay un remedio, hasta lo más increíble, hoy se entierra a alguien y mañana toca seguir la vida, toca modificar las circunstancias muchas veces, pero se dejó de vivir, se dejó de creer,
se dejó de seguir, se dejó de edificar, se dejó, hermano y amigo, y le digo algo desde el fondo de mi corazón, desde mi entraña, se dejó de creer en aquel que nos puede modificar nuestra vida, se dejó de vivir, se dejó de ser feliz con aquel que nos da la felicidad plena, nos da el gozo pleno, nos da la esperanza plena, nos da la fe, nos da realmente todo lo que necesitamos para sentirnos gozosos en la vida, porque con Él no hay nada que se pueda comparar con Él y lo que Él es y lo que Él nos da a través de su amor infinito, a través de todas sus enseñanzas. Ahí está la palabra del Señor, es un manual de vida. Y es más, dice que vamos a Él y que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Entonces, todo está en Él y todo fue hecho por Él y para Él. Y nosotros podemos ser felices, y aquí estamos de paso, hermano. Estamos como una flor que mañana se marchita, pero allá vamos a continuar en ese camino por el cual angosto, y esa puerta angosta por la que un día decidimos usted y yo entrar, porque sabemos que ese es el único camino, el camino que conduce a la eternidad, el camino que conduce cuando creemos a pesar de nuestras circunstancias a decir Abba Padre, a decir gracias Señor, a nuestra vida realmente entregarla, porque lo hemos conocido a Él aún más. En las pruebas eso es lo que nos lleva a conocerlo a Él aún más y a decir Señor gracias, y a vivir una plenitud agradándole a Él y dando gracias por lo que ha hecho por nosotros, porque allí es donde lo vemos a Él plenamente. Pero nos desenfocamos, nos distraemos, y en ese desenfoque y en esa distracción es lo que el enemigo quiere hacer para hacernos caer. Entonces, hermano y amigo que hoy me oye, no caiga en el juego del enemigo. Realmente busque la presencia de Dios, la presencia del Señor, que Él va a cambiar. Abogue, tenemos un mejor abogado que cualquier otro, porque no es una profesión, no hay nada que se pueda tener como Jesucristo, que ha sido el mejor, el que tiene la legitimidad para poder llegar y decir, puedo interceder por mi hijo, puedo interceder por esa persona que está pasando esa necesidad. Pero a veces buscamos las personas, buscamos llenar los vacíos en lo material, buscamos tantas cosas, pero no lo buscamos al que tenemos que buscar, que es Él, porque Él está dispuesto a oírnos, y Él, a pesar de que no lo veamos, porque esa es la fe, pero lo sentimos. Cuando tenemos esa fe lo sentimos y le decimos, yo quiero verte, yo quiero oírte, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero entregarme, y Él va a través de Él lograr la presencia del Señor en nuestras vidas, y que realmente es como un viento apacible, es como un sonido que se viene en el silencio y que dice, yo estoy ahí, hermano y amigo. Él dice, yo estoy ahí contigo, a pesar de que no creas que puedas salir de circunstancias, yo estoy ahí, a pesar de un diagnóstico médico, yo estoy ahí, a pesar que te digan que no se puede, yo estoy ahí, a pesar que te digan que no vales nada, yo estoy ahí, a pesar de tu situación y tu sufrimiento y tu desesperanza, yo estoy ahí, a pesar que no te toque caminar y no tengas ni un peso para poder comer o para poder transportarte, yo estoy ahí, a pesar que digas que puedo hacer, no tengo nada, Él está ahí, Él es el dueño del oro, de la plata, de lo visible y lo invisible. Acude a Él, que puede transformar tu circunstancia y tu vida. Amén, amén. Mira, y cuando orábamos esta mañana por este tema de la distracción, el Señor me hacía sentir que había muchas personas creyentes, muchos hijos de Él, muchos siervos de Él, distraídos. Nos distraemos en la política, nos distraemos en las obras, nos distraemos en los problemas, nos distraemos muchas veces haciéndolo incluso lo que Él no nos mandó a hacer que hiciéramos. Nos distraemos y lastimosamente hoy hay una iglesia dormida. Una iglesia que el enemigo ha atacado y que muchos están conformes, muchos están como un status quo, muchos están ahí incluso en una silla, una tibieza, en una tibieza donde Dios no los mandó a estar. Aún la palabra me dice que Él frío, caliente o tibio, y lastimosamente muchos hoy en tibieza, distraídos, desenfocados,
del verdadero propósito de Dios. Y uno de los propósitos más importantes de Dios, querido y amigo y hermano, es la salvación de tu alma. Y como te digo, la distracción es algo que todos los días nos va a llegar, que el enemigo va a querer sembrar para realmente cumplir el objetivo de él, que es que nosotros desviemos la mirada de la cruz. El enemigo no le asustan tus dones o tus talentos. Él le aterra es la fe. Una persona que decide creerle a Dios sin importar lo que suceda alrededor. Al enemigo le aterra es alguien que se pare en una brecha y diga: yo le creo a Dios sin importar lo que alrededor de mi vida esté pasando. Y eso fue lo que pasó con Job. Al final esa fue la lección de Dios para el enemigo a través de la vida de Job. A pesar de que el enemigo le tocó todo, intentó distraer a Job, porque lo que vivió Job era para totalmente desenfocarlo. Amigos, mujer. El hombre era para quitarle la mirada totalmente de Dios. Y Job no tenía el apoyo que tenemos nosotros hoy. Job no tenía la Biblia ahí al lado, ¿no? Ni la audio. Pero el deseo de Satanás era que Job totalmente se distrajera en lo que él había perdido. En su salud, en su economía, en el dolor de perder su familia, sus hijos, en el dolor que le causó la mujer cuando le dijo que maldijera a Dios, en el dolor de que los propios amigos cuestionaran su integridad. O sea, Job tenía motivos para distraerse, los que usted quiera. Pero sin embargo el hombre no se distrajo. El hombre siempre colocó la mirada en quien él había creído ciegamente. Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos esta mañana. No es la circunstancia, no es el problema. Lo que Dios desea es gente que tenga una fe inquebrantable en Él, que aunque Dios guarde silencio, tú le digas: Señor, yo te sigo creyendo. Señor, yo me mantengo firme a pesar de que no vea absolutamente nada. Aunque hoy salga el sol, aunque no salga la luna, aunque no salga lo que sea, yo permanezco fiel en ti. Y nada me distraerá de mi propósito, nada me distraerá de mi llamado, nada me distraerá de lo que tú has dicho de mí. Porque déjeme decirle, a veces las promesas de Dios tardan en llegar. Hay una palabra, pero hay una crisis. Hay una palabra, pero hay 1000 problemas. Pero déjame decirte, lo que Dios prometió, Dios lo hará. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y cuando nosotros vivimos esto, claro, enseguida llega la duda: ¿será que Dios, esta palabra, será que la inventó fue el pastor, el profeta, el evangelista que vino? ¿O esto sí será de Dios? Porque está pasando totalmente lo contrario a lo que Dios dijo. Mi hermano, miles de cosas. Pero la enseñanza de hoy es que tú, a pesar de todo eso que el mundo te quiera ofrecer o te quiera desviar, jamás quites la mirada de la cruz. 8 de la mañana, 54 minutos. Bueno, llegamos casi a la parte final de este programa. Quiero hacer un aporte en esta mañana que nos da nuestro pastor. Esta frase, ¿cuál frase? Pues la distracción. Nos invita a alinear nuestros pensamientos, prioridades y valores con una perspectiva eterna. Es un llamado basado en Colosenses 3:2 que dice: colocar la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nos invita a centrarnos en la verdad divina, el propósito espiritual y el reino de los cielos, en lugar de dejarnos abrumar únicamente por las preocupaciones y los deseos pasajeros de esta vida. Así es. Hay que vivir el presente en Dios. No debemos distraernos ni apartarnos del verdadero propósito que solo está en Él. El futuro, hermano y amigo, está basado en la voluntad y en la soberanía de Dios. Miren lo que dice Santiago 4:15. En lugar de jactarnos del mañana, debemos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este versículo nos recuerda la fragilidad humana y la importancia de reconocer la soberanía de Dios en todos nuestros planes diarios. No sabemos, hermano y amigo, somos muy frágiles, a veces somos muy indecisos, a veces decimos que tenemos fe y nos distrae cualquier circunstancia. Y esas circunstancias de la vida, en tener, en ser, en la necesidad, en el poder, en las apariencias, en la competencia, muchas veces de eso no queda nada. Queda es realmente en enfocarnos en el Señor, en las cosas de su reino, en las cosas de su justicia, en buscar el camino, la verdad y la vida que solo está en Él, para lograr realmente la felicidad y el éxito. Porque la felicidad y el éxito no están en las cosas materiales ni en terrenales. Ellas nos distraen, ellas nos hacen sucumbir, ellas nos hacen acabar,
ellas nos hacen destruir realmente nuestras vidas, pero las cosas que son eternas, que son de Dios, los que nos trae para nosotros nuestra vida, cuando cumplimos su ley, sus mandamientos, son bendición. En todas las áreas de nuestra vida, bendición. A pesar que diga qué bendición hay en esta circunstancia que estoy viviendo, analice si no ha habido bendiciones a pesar de esas circunstancias que está viviendo. Y así como yo dirá si hay bendición en esas circunstancias, porque he visto la mano de Dios en diferentes, porque he visto la mano de Dios conmigo, porque he visto cómo me ha conducido, cómo me ha llevado, cómo me he caído, me ha vuelto a levantar, cómo me ha proveído, cómo me ha dicho estoy contigo, cómo recuerdo cada frase y cada palabra al estudiar la palabra, que eso es la que me da vida, la que me sostiene, la que me promueve, la que me ayuda al avance a pesar de las circunstancias y de las situaciones en las que esté pasando. La distracción nos lleva a otra serie de factores que no debemos vivir ni como cristianos ni como personas. Debemos enfocarnos realmente en lo que es válido, en lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que trae paz, lo que trae amor, lo que trae esa fe inquebrantable, inamovible, que solo nos lleva cuando hay un conocimiento real y efectivo de Él y de su palabra. Así que en Él es que hay que creer, a pesar de lo que usted crea que no va a salir, mañana de esa circunstancia, de esa situación se está riendo. Mañana, cuando vea que se modifica, va a estar dándole gracias a Dios, porque Él puede venir un de repente en su vida si usted confía en Él y modificar esa circunstancia. Y ese lloro que en este momento se pueda estar viviendo y sintiendo, o ese desasosiego o esa paz robada, solo Él la va a modificar, solo Él la va a transformar, solo Él va a decir estoy contigo. Y cuando Él está contigo, hermano y amigo, y está conmigo, todo cambia. Todo alrededor fluye, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay fortaleza, todo está en Él y todo para Él. Así que vive realmente como debes vivir, y es una vida entregada, una vida en fe, una vida en servicio, una vida que pueda ser ejemplo para otros de la grandeza del Señor, de lo que el Señor un día eras tú y lo que el Señor ha hecho en ti. No te distraigas. Vuelvo y repito, esa distracción solo genera muerte. En el Señor hay vida. La distracción nos aparta del propósito, pero el Señor, en Él está toda la respuesta a tus situaciones y a tu vida. No pierdas la fe, aunque veas que te estás hundiendo, aunque veas que ya está el agua hasta el cuello, aunque veas que estás en el borde del precipicio, aunque veas que tu vida no tiene sentido, aunque creas que no puedes salir del problema. Él está ahí, Él está ahí, Él está observando, Él conoce hasta el último pelo de tu cabeza, Él sabe quién eres, Él te ama igual que a mí. Él te puede sacar de la diferencia situaciones igual que lo ha hecho conmigo. Él te puede proveer igual que lo ha hecho conmigo. Él te puede decir, aquí estoy yo. Y cuando Él está, todo cambia. Y cuando Él está, todo es posible. Y cuando Él está, todo se puede lograr. En Él y solo en Él está la respuesta a tu necesidad. Y está el pronto socorro, el oportuno socorro, cuando realmente estamos dispuestos en realmente creerle y seguirlo como debe ser. Amén, amén. 8 de la mañana, no, 9 de la mañana. Llegamos a la parte final de este programa en esta mañana, pero quiero despedirnos orando. Orando porque sé que muchas personas hoy han sido ministradas porque el enemigo las ha distraído. Y hoy tú dices, sí, hermano, ha sido así, este problema, el problema con mi esposo, el problema con mi esposa, el problema con mis hijos, la situación económica, el negocio no marcha bien, el ministerio no está marchando bien, mi vida cristiana no está marchando bien. Estoy distraído en el mundo, en los afanes, sí. Estoy distraído con la ansiedad, con los problemas. He dejado que el problema gobierne mi vida. Amén. Los quehaceres, los niños, el despacho, el colegio, el almuerzo. O sea, nos distraemos con cualquier cosa, mi hermano. Ay, que se me quemó el arroz, No. Lo realmente valioso y lo que jamás nos va a distraer es su presencia. Amén. Amado Padre, yo te doy gracias esta mañana. Así. Primero que todo por darnos el privilegio de estar en este lugar, por el llamado que tú hiciste a nuestras vidas de compartir este espacio. Y lo decía al inicio, Señor, han sido múltiples las situaciones, pero aquí estamos, Señor, porque hay una convicción fuerte en nuestro corazón que lo primero es lo tuyo.
y después lo demás llegará por añadidura. Queremos bendecir a cada una de las personas que esta mañana, Señor, dispuso su corazón, su vida, para escuchar tu palabra. Y que así posiblemente como Marta y María, una se encontraba turbada, afanada, y la otra sí se sentó a escucharte. Opera, Señor, en todo aquello que se haya dispuesto esta mañana a escuchar tu palabra. Quita toda ansiedad, toda carga. Solo tú las puedes quitar, Señor. Aún tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Amén. Padre, trae descanso y reposo a aquel que no lo tiene. Que realmente hoy decidamos entregar esa carga que tenemos, que no podemos cambiar, que no podemos solucionar, y entregarla realmente a ti, Señor, que eres quien nos puede llevar y aliviar el peso de esa carga. Padre, guárdanos de toda distracción del enemigo, todo desenfoque, todo aquello que nos quiera desviar la mirada de ti, Señor. Desviar o quitar la mirada de ti. Así. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Amén, a pesar de que podamos ser zarandeados, nuestra vida siempre esté mirándote a ti. Amén, con la así mirada es. puesta en ti, mi Señor. Así es, Padre. Jamás colocando la mirada en las cosas terrenales y pasajeras, sino colocando la mirada en ti, Señor, Cada que es día eterna. trae su propio afán. Padre, bendigo cada oyente, bendigo, Señor, esta emisora, cada hermano, cada amigo, Señor, que ha escuchado y ha dispuesto su vida en esta preciosa mañana. Te lo decimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. 9 de la mañana, 2 minutos. Bendecirles y recordarles algo súper importante: que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.